Hoy vamos a ver cómo automatizar una factura o hacer una factura que nos quede bien automatizada utilizando la función filtrar. Entonces, acá, bueno, tengo como el formatico, estoy iniciando el formatico para la factura. Vamos a combinar acá unas celdas para colocar el encabezado, que sería el nombre de la empresa, y el NID, por ejemplo, la dirección. Entonces vamos a agregar 3 filas combinadas. Seleccionamos, le damos acá combinar y centrar y luego simplemente arrastramos y él nos combina las demás celdas. Voy a ingresar acá otras filas que me hacen falta. Entonces, utilizando la tecla Control con la tecla más, él me va a ingresar nuevas filas. Vamos a colocar por acá entonces el nombre del cliente. Entonces pongamos, por ejemplo, cliente para escribir acá el nombre de la persona que nos solicita la factura y la fecha. Listo, entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, esta partecita que nos quede acá con los bordes para que nos quede bien resaltado. Le ponemos todos los bordes y ampliamos un poquito más esta columna. Acá se nos va a ampliar la celda de cantidad. Entonces podemos, por ejemplo, ampliar la columna o para que no se nos amplíe la de cantidad, vamos a combinar esas 2 celdas mejor. Esta con la siguiente para que nos quepa bien el nombre del cliente. Entonces seleccionamos, le damos acá combinar y centrar y vamos a arrastrarla hacia abajo para que nos copie el formato para la celda siguiente. Y entonces vamos a agregarle los bordes. Acá como ya lo tenemos seleccionado, simplemente darle clic y listo. Entonces ya sabemos que acá la primera fila va a ir el nombre de la empresa o el nombre del negocio, porque pues se supone que si ya es una empresa grande, pues no haríamos un formato de factura en Excel, sino que se manejaría un software contable. El nombre del negocio, por ejemplo, el NID y la dirección. Ya la demás información, pues la que ustedes consideren que debería llevar la factura, dirección, perdón. Listo. Y acá entonces, nombre del cliente y la fecha. Esto se puede alinear a la derecha o alinear a la izquierda o dejar así centradito como está. La factura entonces llevaría la descripción, que es la descripción del producto, la cantidad, el valor unitario y el valor total. Seleccionamos y le vamos a colocar un colorcito. Ya eso es a gusto. Vamos a utilizar, por ejemplo, este verde que no está tan oscuro y le vamos a colocar negrita y vamos a centrar esos encabezados para que se vean bien bonitos. Y, por ejemplo, podríamos colocarle un borde también si queremos a ese encabezado, si se quiere dejar así. Ya es cuestión, pues, de organizar, de formato, de organizar la factura a gusto. Ahora, vamos a seleccionar acá un rango de celdas. Un rango de celdas es esto, es más de una. Esto es una celda y un rango es cuando tenemos más de una celda. Entonces, a partir de acá que vamos a tener valores numéricos o monetarios, vamos a seleccionar un rango, por ejemplo, hasta ahí, y nos vamos acá para formato, donde está el bloque de números, y le vamos a dar un formato de moneda. Puede ser este de contabilidad que aparece con el signo pesos. Le disminuimos decimales porque este nos aparece con 2 decimales, pero pues no los necesitamos. Y acá entonces vamos a totalizar. Aquí le vamos a escribir, por ejemplo, total, que es donde nos va a hacer la sumatoria de la columna de totales. Entonces, aquí vamos a hacer una función. Todavía no tenemos datos ahí, pero la estamos automatizando. Cuando estén los datos, nos va a hacer la sumatoria del total. Entonces, vamos a utilizar la función suma. Le damos igual, suma. Acá está, le damos doble clic y seleccionamos este rango de celdas. Puede que no se llene todo con la información, pero lo seleccionamos todo para que ya nos quede de manera automática. Listo, ahí ya, ya tiene el formatico, entonces vamos a darle unos bordes acá. Ya tenemos acá el cuadrito de los bordes, le hacemos clic y listo, nos queda con el borde. Entonces, vamos a utilizar la función filtrar. Resulta que acá tenemos una tabla que se llama ventas, que es la tabla donde anotamos la venta del día, todo lo que vamos vendiendo, entonces la fecha, el código del producto. Esta tabla también está automatizada, escribimos el código y nos aparece la descripción del producto. Entonces escribimos la cantidad vendida, el valor unitario, valor total, y tenemos otra columna para el nombre del cliente. Este nombre del cliente pues es en el caso de que el cliente nos solicite factura, y si el cliente no se identifica, pues podemos poner no identificado. Necesitamos poner esta información en la columna para poder automatizar la factura, porque de acá va a sacar la información, la función que vamos a hacer.
Entonces, la función filtrar, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es filtrarnos o buscarnos información según un criterio de búsqueda que le demos. Entonces, por ejemplo, nosotros le decimos a la función filtrar que nos busque toda la información que está acá, solamente de Álvaro o solamente de Andrea, y también le podemos dar dos criterios de búsqueda, que sea solamente de Álvaro, pero solamente de una fecha específica, porque resulta que aquí Álvaro tiene compras del día 20, pero también tiene compras del día 30. Si Álvaro me solicita factura el día 30 y yo solo le doy el criterio de búsqueda por nombre, pues la factura me va a buscar todo lo que dice Álvaro independientemente de la fecha que sea. Y yo necesito decirle que solamente me haga la factura por las compras que realizó el día 30 de septiembre. Entonces vamos nuevamente a la hoja de factura y vamos a hacer la función filtrar acá en esta celda, en una sola celda. La hacemos en la celda donde inicia la factura. Esta función, acá no vamos a poner formato de tabla porque la función lo que hace es que toda la información que encuentre de lo que nosotros le estemos dando, la va a extender a lo que necesite, o sea, la va como a desbordar. Entonces, bueno, aquí hacemos la función y luego llenamos esta información de acá del cliente y de la fecha. Vamos a poner igual, porque siempre para ingresar una función hay que utilizar ese operador, el igual. Filtrar, empezamos a escribir y mire que acá nos aparece la función. La descripción dice filtra un rango o matriz. Un rango es lo que les mirábamos ahorita, un rango de celdas, más de una celda. Es decir, puede ser una columna. Y una matriz, entonces puede ser toda la tabla, cualquiera de las dos opciones. Damos doble clic y acá están los argumentos que pues aparecen como en inglés. El array quiere decir eso, que escojamos el rango o la matriz que vamos a filtrar. El segundo argumento es el criterio por el cual vamos a filtrar. Y el tercero quiere decir es un texto que si no encuentra la información que queremos que aparezca, entonces nosotros podemos escribirle entre comillas, perdón, que si no está la información, pues que diga no hay la información, pero no es obligatorio. Si no queremos este argumento utilizarlo, nos quedamos con solo los dos primeros argumentos y no va a pasar nada. Entonces, filtrar. El primer argumento nos está pidiendo el rango o la matriz de donde vamos a sacar la información. ¿Dónde está eso? Está en nuestra tabla de ventas. Entonces, nos vamos para la tabla de ventas. Resulta que nosotros no necesitamos que allá nos aparezca toda la información que está en esta matriz o en esta tabla. Solo necesitamos algunos rangos. ¿Qué rango necesitamos? El producto, la cantidad, el valor unitario, el valor total. Es decir, solo necesitamos 4 columnas, que eso es lo que tenemos en la factura. Así que vamos a elegir, nos ubicamos acá en el encabezado de producto, que es el primer encabezado que tenemos en la tabla. Cuando nos aparece esta flechita negra hacia abajo, hacemos clic. Ahora vamos a oprimir la tecla Shift, que es la flechita hacia arriba que se encuentra abajo de la tecla de la mayúscula. La oprimimos, la tenemos oprimida y vamos a seleccionar hasta donde quiero que me coja esos rangos. Selecciono la columna de valor total y mire que acá ya se me selecciona las 4 columnas. También lo podría hacer simplemente agarrando y arrastrando y seleccionando de forma manual. Pero como esto tiene un formato de tabla, si fuera una tabla supremamente extensa hacia abajo, que al ir realizando varias ventas, pues se me va a hacer súper extensa y el Excel tiene cantidad de filas, así que no tendría problema. Entonces seleccionarlo de forma manual se me va a hacer muy tedioso. Así que es mejor seleccionar con la flechita, es mucho más rápido. Listo, ya tenemos el rango que queremos filtrar. Acá nos aparece la fórmula, nos vamos a la barra de fórmulas y vamos a colocar el separador de argumento que tenemos acá, que es punto y coma. Cuando hacemos punto y coma, se pone en negrita el siguiente argumento. ¿Qué nos pide el siguiente argumento? Entonces, ¿cuál es el criterio o qué es lo que necesitamos filtrar? O sea, en este caso yo necesito filtrar por 2 criterios. Yo necesito que me filtre por el nombre del cliente, pero también que me filtre por la fecha. Es decir, le necesito hacer una factura a Andrea, pero cuando sea cierta fecha, porque si Andrea me ha hecho varias compras durante el mes y por todas las compras me pide factura, yo necesito hacer una factura solamente de la fecha que ella me está pidiendo. Así que vamos a abrir un paréntesis. Seleccionamos el primer criterio que está en la columna de clientes, lo igualamos, es decir, ponemos el operador igual. Quiere decir que necesitamos que de esta columna nos busque el cliente que tengamos, nos vamos a la hoja de factura
el nombre del cliente que tengamos en esta celda. Por eso ponemos el igual, para que nos iguale, es decir, nos compare, mejor dicho, la columna del cliente con el cliente que nosotros le digamos acá. Entonces, perdón que acá subí la selección, nuevamente acá, la celda de cliente. Aquí ahorita vamos a hacer una lista desplegable, entonces ahí van a aparecer los nombres de los clientes. Cerramos el paréntesis, pero como necesitamos otro criterio, es decir, la fecha, vamos a utilizar el por o el asterisco, que es el mismo de multiplicación, el operador de multiplicación, que es este asterisco, lo colocamos, abrimos nuevamente un paréntesis y nos vamos a la tabla de ventas a elegir ahora la fecha, que es el siguiente criterio que nosotros necesitamos. Nos ubicamos acá al encabezado de fecha, cuando aparece la flechita hacia abajo, le hacemos clic para que nos seleccione toda la columna de todas las fechas que tengamos ahí y nuevamente lo comparamos o lo igualamos. Nos vamos a la factura. ¿Con qué lo igualamos? Con la fecha que nosotros le vayamos a colocar acá en esta celda. Listo. Tenemos así, cerramos el paréntesis porque siempre que se abre un paréntesis hay que volverlo a cerrar. Este paréntesis que cerramos es el de acá, el que abrimos acá. Y ahora sí vamos a cerrar el paréntesis de la función, porque el tercer argumento, que es el texto que debería o que quisiéramos que aparezca si no encuentro la información, no lo vamos a poner, no necesitamos que nos aparezca eso. Acá termina la función, le vamos a dar Enter y listo. Acá nos aparece un texto como si fuera un error. Quiere decir, pues, que no encontró nada con qué comparar acá. Así que no hay información. Como no le escribimos un texto para que nos coloque ahí, entonces él nos coloca como una especie de error, pero no es porque haya un error en la función, sino porque todavía no le tenemos información acá. Así que vamos a agregarle aquí la información. En esta celda vamos a hacer una lista desplegable. ¿Qué va a tener esa lista desplegable? Los nombres de todos los clientes que tenga en la tabla de ventas. Así que nos vamos a ir acá para la ficha de datos, para la cinta de opciones, perdón, en la ficha de datos hacemos clic y luego nos venimos acá para este bloque que se llama herramientas de datos y acá nos aparece un icono pequeñito que si colocamos el puntero del mouse ahí sin hacer clic nos aparece la descripción, se llama validación de datos. Entonces, le hacemos clic y nos aparece este cuadro. En este cuadro, entonces, acá donde dice permitir que ya está seleccionado cualquier valor, nosotros le vamos a cambiar esa selección, perdón, le cambiamos esa selección y le decimos lista, que ahí nos quede permitir lista. En el origen, que es donde yo le voy a colocar dónde están los datos que me van a aparecer en la lista, entonces le hago clic, pero el origen está en mi tabla de ventas, así que sin ningún problema me vengo a la pestaña de ventas, que el cuadrito de diálogo él se me viene también para ahí. Vamos a correrlo un poquito para que podamos ver. Ay, no se me deja correr. Ahora sí. Entonces, ¿dónde están los nombres en la lista desplegable que yo quiero hacer? Acá donde dice cliente. Yo quiero hacer una lista desplegable con todos los nombres que me aparezcan acá. Así que selecciono esta columna. Los nombres con esta lista no me van a aparecer repetidos. Si hay 5 de Álvaro, solo me va a aparecer uno. Y cada vez que agrego un nombre nuevo, pues me va a aparecer en esa lista. Le doy a aceptar. Mire que me aparece un error y es porque acá me agregó el nombre de la hoja. Si ven que dice ventas 2 veces, entonces vamos a borrar todo lo que dice acá. Solamente dejamos que me quede el cuadrito en blanco, le doy suprimir y nuevamente, teniéndolo así en blanco, voy a seleccionar la columna. Mire, solamente entonces me aparece una vez el nombre de la hoja, era que me estaba apareciendo 2 veces el nombre de la hoja, por eso me arroja un error. Y ahora sí le voy a dar a aceptar. Listo, ya tengo acá la lista desplegable, mire que acá me aparece como una especie de filtro, le doy clic y mire que ya me aparecen todos los nombres que tengo en la tabla de ventas. El nombre Álvaro estaba varias veces, pero solo me va a aparecer uno, porque él me coge un solo, no me va a coger repetidos, no me va a coger que si yo tengo 1000 veces un nombre, entonces me va a aparecer 1000 veces acá, no, me aparece una sola vez, así que voy a seleccionar el nombre Álvaro. Aún no me aparece nada acá porque no le he dado información en el otro criterio. Entonces vamos a mirar qué fechas tiene. Entonces resulta que Álvaro quiere una factura por las compras o por la compra que él realizó el día 20 de junio del 2022. Entonces vamos a ponerle esa fecha acá, 20 del 06 del 2022. Y ahora sí, me agrega la información
o me agrega toda la descripción del producto, la cantidad, el valor unitario y el valor total de cada producto de la compra que Álvaro me hizo el día 20 de junio del 2022. Y si nos vamos a mirar acá, ya me totaliza la factura, fueron 26.861 pesos la sumatoria de esa compra. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, acá todos los bordes para que me quede bien bonita. Le ponemos acá, eso ya es cuestión, pues, el diseño que se le haga a la factura, si quieren ponerlo en color, vamos a ponerle no todos los bordes, sino bordes externos, para que no me vaya a subrayar estos bordes de acá, simplemente bordes externos. Y ahí tenemos, por ejemplo, ya la factura. Ahora, si queremos imprimirla, entonces simplemente generamos el PDF y le imprimimos la factura, que claramente si él nos está diciendo que necesita una factura, es porque quiere que se la imprimamos. Entonces, vamos a hacer otra prueba con otro nombre. Resulta que, mire, acá, por ejemplo, solo nos está sumando las ventas o las compras que hizo Álvaro el día 20 de junio, que fueron solo 3. Porque Álvaro también nos realizó unas compras el 30 de septiembre. Así que si nosotros vamos y le cambiamos la fecha, entonces nos va a sumar 10.333 y nos va a sumar 6.429, que son las únicas 2 compras que Álvaro nos realizó. Ah, mire, tenemos otra compra de Álvaro el día 30 de septiembre y otras 2 compras. O sea, del 30 de septiembre tenemos 4 compras de Álvaro. Entonces vamos a cambiarle esa fecha. Ya no queremos del 20 de junio del 2022, sino del 30 de septiembre del 2023. Entonces le cambiamos la fecha y le damos Enter. Y mire que ahora sí nos trae entonces la compra que él nos hizo el día 30. Ahí tenemos, acá nos totaliza y así podemos hacer con todos los clientes, que ya no es Álvaro, que es, por ejemplo, Adriana es la que me está pidiendo la factura. Cambiamos el nombre, Adriana sí me hizo una compra el día 30 y acá está la información de Adriana. Entonces vamos a verificar el día 30 de septiembre. Acá dice que Adriana compró chocolate, arveja y avena molida. Vamos a mirar si eso es cierto. Adriana me hizo 3 compras, es correcto, cuando el 30 de septiembre compró chocolate, arveja y avena molida. Y ahí está, nos queda automatizado simplemente cambiando el nombre y cambiando la fecha, ya tenemos la facturita y pues digamos que no tenemos que tener, si el negocio pues no es un negocio grande, digamos, de un volumen grande de operaciones, pero nosotros si queremos tenerlo automatizado, bien organizada nuestra contabilidad, pues en Excel podemos sacarle el súper provecho y ahí podemos hacer todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros queremos imprimir o que la vamos a imprimir obviamente porque el cliente pues nos pidió la factura es porque quiere que se la imprimamos. Vamos a ver, hacer control P para ver la vista que nos daría, cómo nos quedaría la factura impresa. Entonces le damos control P, que es el atajo para imprimir, para ver si nos sale completa y cómo se ve la factura. Ahí está, Excel nos responde. Esperemos un momento a que aparezca la ventana donde nos muestra como una vista previa de lo que sería la impresión. Entonces, esperemos un momentico, listo. Acá tenemos, mira, así nos va a aparecer la factura ya impresa. Entonces, pues se puede imprimir en una hoja más chica para no utilizar una hoja tan grande. Entonces ya en la impresora pues se elige el tamaño de la hoja o se corta, bueno, ahí ustedes seleccionan el formato que vayan, con el que vayan a imprimir, pero mire que así nos aparecería la factura. Acá ustedes van a colocar la información de la empresa. Acá le pueden agregar, por ejemplo, el logo, al ladito le pueden agregar el logo de la empresa, le pueden poner otro color, pues ya es cuestión de ingenio o de ideas que se les ocurra para que la factura les quede bien bonita. Y pues ya si tienen la impresora conectada, simplemente darle a imprimir y listo. Y si quieren, pues guardan en PDF para que también les quede guardado en el equipo. Y vean que es muy fácil utilizar esta función, la estamos utilizando con 2 criterios y le podemos sacar el súper provecho a este programa que prácticamente lo tenemos un computador y tenemos también este programa instalado, así que le vamos a sacar provecho sin costos adicionales. Entonces, esto era todo por el día de hoy. Si les gustó, les pido que le den me gusta y se suscriban al canal y me ayuden a compartir esta información con alguno de sus conocidos que de pronto también la puedan necesitar. Y nos vemos en una próxima ocasión.